Hola, muy buenos días. Gracias por conectarse y compartir su tiempo con nosotros. En nombre de todo el equipo de GESPYME les damos la más cordial bienvenida a este nuevo seminario web, el número 8, que vamos a estar haciendo todos los jueves a las 11 de la mañana para mantener a nuestros usuarios al día con todas las novedades y características de nuestros sistemas. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom. Serán respondidas al final de la presentación, que no va a durar más de 1 hora. También allí podrán levantar la mano para hacer preguntas por micrófono si así lo desean. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del módulo de personal. Vamos a continuar explorando el módulo de personal, específicamente en el menú personal, donde vamos a estar hablando acerca de los permisos y ausencias, vacaciones, anticipos, sobretiempos y cómo generar textos de contratos, anexos, finiquitos y sobre los ajustes de sueldos y ajustes de haberes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Francisca va a estar a cargo del primer bloque de esta presentación. Muy buenos días, compartiré mi pantalla. Ya. Vamos a ingresar al sistema, al menú personal y nos vamos a dirigir al área de personal, a permisos varios. Como pueden observar, esta ventana nos permite ingresar los permisos que le estén solicitando a sus trabajadores para tener un orden al momento de generar las liquidaciones de sueldo. Recordar que tanto los permisos como las ausencias no son descontados automáticamente. Esto lo tienen que ustedes revisar antes de generar sus liquidaciones de sueldo y después digitarla manualmente. Como ya hemos explicado anteriormente, tenemos el botón nuevo, que es para crear un nuevo permiso, modificar en caso de que tengamos un permiso existente en el sistema y el trabajador desee agregar más días a su permiso o en realidad se reintegró antes de sus funciones, borrar en caso de que sea necesario el permiso y por último se puede imprimir. Lo primero que debemos hacer es ingresar el nombre del trabajador. En este caso vamos a trabajar con Irene Acuña. Este trabajador no tiene ningún permiso ingresado y vamos a crear uno nuevo. Tenemos la columna nombre, que es rellenada automáticamente al momento que estamos seleccionando a nuestro personal al inicio, al igualmente que el root y el número que esto lo da el sistema. Debemos ingresar la fecha en cual es solicitada el permiso, los días en caso de que el permiso haya sido solicitado en días o puede ser en horas. Nosotros vamos a hacer un ejemplo que el trabajador solicitó 2 días y observación. Coloquemos motivos personales del trabajador. Se le debe seleccionar el movimiento, en este caso es otros motivos, ausentismo, en caso de que sea un permiso sin goce de sueldo. Y el tipo de permiso, si es administrativo o trámite, esto ustedes lo van a definir y se puede crear igualmente en el sistema. En este caso nosotros lo vamos a dejar como administrativo y damos en grabar. Como pueden observar, ya nos quedó grabado nuestro permiso. Podemos proceder a imprimir y se nos desplegará en PDF, en donde puede ser firmado tanto por recursos humanos como el trabajador. Puede ser enviado por correo y pueden agregar el asunto y el mensaje y el teléfono. Damos en envolver. En caso de que deseamos modificar este permiso, como habíamos indicado anteriormente, digamos que el trabajador en realidad se tomó 3 días, presionamos modificar y grabar y nos queda nuestro campo modificado. Como pueden observar, ahí nos dio 3 días. Y esto sería con respecto a permisos varios. Ahora vamos a explicar las ausencias y fallas. Esta ventana nos permite ingresar, como dice su nombre, el día que nuestro trabajador haya fallado a sus funciones laborales. Igualmente, el mismo procedimiento. Deben ingresar el nombre o el root del trabajador. En este caso vamos a trabajar otra vez con Irene del Acuña. Le vamos a agregar una ausencia, digamos de un día. Lo mismo, deben rellenar con la fecha que faltó, el día o las horas que ya presente de atraso. La observación, ausentismo. Y el código de movimiento. Y damos en grabar. Y tendríamos ingresada nuestra ausencia o falla del trabajador. En el caso de modificar,
faltó 3 días consecutivos, le colocamos grabar y ya tenemos modificado nuestra ausencia del sistema y lo mismo se puede hacer con la impresión. Esto es más para un control interno de la empresa, para poder tener noción de lo que va ocurriendo en el mes, para después poder generar las liquidaciones de sueldo. Ahora vamos a proceder a explicar las vacaciones. ¿Ya? Acá ustedes pueden hacer la solicitud de vacaciones de sus colaboradores de la empresa. Se pueden hacer mediante una solicitud mediante el portal empleados, si es que tienen adquirido dicho sistema, o directamente al área de recursos humanos que corresponde a su empresa. Tenemos nuevamente el botón nuevo, modificar, borrar, imprimir y calendario que nos muestra los días que están siendo utilizados en vacaciones en nuestra empresa. Entonces, así evitar que se nos acumulen los trabajadores con vacaciones dentro del mismo mes. Vamos a ingresar nuevamente a nuestro trabajador. Vamos a trabajar ahora con Michelle Abarca y vamos a generar una nueva solicitud. El número de solicitud es dado por el sistema de forma automática. La fecha es en el momento que ellos están solicitando el periodo de vacaciones y trabajador y nombre corresponden a los datos ya ingresados anteriormente. La fecha de ingreso la toma directamente desde la ficha del trabajador, que es el momento que ingresó el trabajador a la empresa, y el periodo contractual por el cual se está tomando las vacaciones. Digamos que estamos tomando desde el 25 del 04 del 2021 al 25 del 4 del 2022, que correspondería al periodo contractual de vacaciones. El periodo de vacaciones corresponde a cuando inician, desde cuándo va a comenzar a tomársela. En este caso vamos a ingresar desde el 1 de agosto del 2022 y debemos digitar la cantidad de días que se va a tomar. Digamos que el trabajador solo desea tomarse 5 días de vacaciones. Ahí nos muestra el sistema que el trabajador tiene 15 días legales por tomar y él solamente solicitó 4 días, por lo cual están quedando 11 días pendientes. Una vez realizado esto, damos en grabar y como pueden observar, se nos generó correctamente nuestro formulario de vacaciones. Luego esto debe ser impreso y entregado al trabajador para tener su formulario de... Deme un segundo para descargarlo y mostrarlo en una pantalla más grande. Ahora sí. Pueden firmarlo para poder tener el registro de la solicitud de vacaciones del trabajador. Esta puede ser firmado por el gerente, debe ser timbrada el departamento de personal y por último la firma. Este es el registro que ustedes tienen con el periodo contractual de vacaciones. Una vez hecho esto, también puede ser enviado por correo o simplemente volvemos. En caso de que el trabajador desee agregar más días que aún no haya salido, como es recién ahora en agosto, solo damos en modificar y agregamos que el trabajador en realidad se va a tomar 10 días. Grabamos y como pueden observar, debemos volver a imprimir y que esto quede timbrado. Y ahí quedaría lo que es las vacaciones de los trabajadores. Ahora vamos a proceder a explicar lo que son los sobretiempos. Esta ventana nos permite registrar todos los sobretiempos que tenga el trabajador, ya sean normales o especiales. El sistema permite ingresar diferentes tipos de factores de hora extra. Esto ustedes los deben definir en archivo, tipos de hora extra. Ahí donde deben ingresar el factor por el cual se va a hacer el cálculo al momento que se registra. Vamos a comenzar a hacer un ejemplo. Como habíamos explicado anteriormente, ingresamos mes y año. Podemos digitar el trabajador o simplemente seleccionar nuevo y acá digitarlo de manera manual. Vamos a trabajar con Michelle Abarca. Nosotros ya teníamos definido nuestra hora extra, que es el tipo de hora extra normal. Ingresamos el día que está haciendo la hora extra, digamos que fue el día de ayer. Y el trabajador comenzó su hora de extra desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y le colocamos la observación horas extras autorizadas.
Esto ya es definición de cada empresa, el motivo por el cual están dando el sobretiempo. Y como pueden observar, ya tenemos un registro. Digamos que el trabajador en el mes tuvo más de un registro, el sistema lo permite normalmente. Deben digitar. Me escribí al trabajador, me disculpas por el problema, y ahora sí. Digamos que el día 26 igualmente tuvo hora extra en el mismo horario. Y damos en grabar. Y ahí tendríamos nuestras horas registradas. En caso de que deseen modificar, el sistema se los va a permitir, no hay ningún inconveniente. En realidad no trabajó hasta esa hora, se percataron que había trabajado hasta las 19:30. Y dan en grabar. Y da que tuvo 1.5 horas extras. Lo mismo pueden utilizar el borrar para borrar la hora extra en caso de que sea necesario. Y por último, imprimir, y ahí tendrían el registro de cuántas horas lleva acumulada el trabajador. Ahora procederemos a explicar lo que es los anticipos de sueldo. El sistema permite ingresar más de un anticipo en el mes. Esto es ilimitado, corresponde más a un control de la empresa. En este caso nosotros vamos a hacer una demostración. Vamos a colocar nuevo. Debemos ingresar fecha, mes, la fecha y la cuenta en la cual se va a generar el voucher contable. Deben recordar que para que se genere el voucher contable, deben tener activada la función en Sistema, Parámetros, Opciones, generar comprobante por anticipos, para que se vaya al área contable. En caso de tener contratado el módulo de contabilidad, les va a aparecer el monto de abono en caso de que estén cancelados los anticipos. Ahora volvemos a anticipos y comenzamos a hacer la demostración. Pueden agregar mediante unidades de negocio y centros de costo, o simplemente agregando a todos los trabajadores. Esto va a depender del control de la empresa. Si tienen una cantidad mayor de trabajadores, que son 100, 1000, y desean filtrarlo para evitar alguna equivocación, lo pueden hacer por estos campos. No hay inconveniente alguno. Luego damos en agregar todos y se nos despliegan. Estos montos que pueden observar que ya están ingresados se debe a que están registrados en la ficha del trabajador. Si ustedes se van a la ficha, les va a aparecer una parte en anticipos en la datos de sueldo, que ustedes le dan un valor que se le puede asignar, que va a ser la propuesta al momento de que generen los anticipos. Es decir, que el trabajador les indicó, me gustaría que a mí todos los meses me dieran 50.000 de anticipo. Ustedes lo digitan en su ficha y cuando deseen generar los anticipos, se les va a ver reflejado acá para darle el monto. Esto no se registra automático a menos que ustedes generen primero los anticipos del trabajador. Vamos a darle 20.000 a este trabajador. Lo mismo con los demás. Y así sucesivamente. Eso va a depender del monto que le hayan solicitado sus trabajadores. Como pueden observar, al momento que yo voy digitando el monto, se nos va sumando en la columna total. En caso de que algún trabajador que esté en este listado se les haya pasado por alguna equivocación, solo deben dar en eliminar y se procede a quitar del registro. Debemos agregar nuestra cuenta contable, anticipos del personal y colocamos grabar. Y con esto tenemos nuestro informe de anticipos listos, el cual debemos imprimir e ir entregando a nuestros trabajadores para ir firmando por cómo ha sido su solicitud de anticipo. Se puede enviar igual por correo y ahí tendríamos. En caso de que nos hayamos equivocado en un anticipo, simplemente debemos seleccionarlo. Por ejemplo, con el primero, damos en borrar. ¿Está seguro de eliminar el listado de anticipo número 1? Colocamos que sí.
y quedó borrado correctamente del sistema. Con esto tendríamos lo que es el área de anticipos. Ahora explicará Álvaro eh, lo que son los contratos de trabajo, anexos, entre los otros puntos que había mencionado anteriormente. Disculpa, buenos días. Sí, buenos días. ¿Las consultas van a ser al final o puedo hacer una consulta sobre lo que mostraste? Sí, no hay inconveniente. Mira, en el ingreso de vacaciones, la fecha desde hasta no me quedó clara porque tú pusiste del 1 al 5. Si yo cuento eso, serían 5 días. Y ahí en el sistema se reflejaron 4 días. Entonces, ¿cómo se contempla esa fecha? ¿El día 5 es el día en que vuelve? Dame un segundo, a ver. Agosto del 1 al 5 sería 1, 2, 3. Lo que es el periodo de vacaciones, en ese caso, igual toma en consideración los días que son, si tiene el mes, tiene feriados. Esto se debe ver en... Pero sí, los debe considerar también, pero Sí, no hay me equivoco. Dame un día segundo. feriado entre el 1 y el 5 de agosto, ¿no? No, pero como es una empresa de prueba, eh, por eso ocurren estos inconvenientes. Puede que haya tomado un día ¿Debo feriado. reflejar en alguna parte los días de feriados que hay durante el año? Sí, nosotros debemos grabarlos en domingos y festivos. Seleccionamos el año y el sistema les va a cargar automáticamente todo lo que es los feriados o domingos que presente en el mes durante el año, para que después al momento de hacer el control de las vacaciones y agregar las fechas se genere correctamente el cálculo de los días. Como es una empresa de prueba, Habría que ver esto esa ocurre. fecha porque Sí. me quedó la duda. Ahí dice desde el 1 al 5, bueno, y ahí dicen 10 días, más todavía. Sí, no, eso no fue modificado como hice una prueba. Pero Si no ahí, me- mira, ¿ves? Dice del 1 al 5. Días legales, 15. Días solicitados, 10. sí, acá yo lo modifiqué manual, no modifiqué la fecha. Si la modificamos del 1 al 10 del 08 del 2022, ahí nos da que son 7 días. Si Claro, la porque hay un modificamos sábado y un al domingo. 15, y si no me equivoco, si la modificamos como corresponde, digamos al 21 del 08, si mal no recuerdo, julio tiene, que sea, agosto tiene el día 16 feriado, por lo cual nos toma correctamente, ahí nos queda un día pendiente, que corresponde al feriado que no fue contabilizado. Si lo vamos otra vez al 05 del 08, Ese es el que me preocupa. Es más fácil ahí contar. sí, Pero mi pregunta ¿es la fecha hasta? ¿Es la fecha en que regresa o el último día de vacaciones que tiene la persona? el último día de vacaciones que tiene la persona. Como puede observar, si se toma sus 15 días legales, es hasta el 22 del 08 del 2022, y nos tomó los 15 días, es decir, hasta el 22 el trabajador tiene sus vacaciones y el día 23 debe reincorporarse a sus funciones laborales, porque ahí tendría 0 días pendientes. Se Pero toma, disculpa, ¿podemos revisar si dentro del 1 y del 5 de agosto hay días feriados definidos ahí en ese sistema? Álvaro, puedes revisar porque como una empresa de prueba, ahí sí. Ok, vamos a verlo al tiro. Un segundo, archivos, domingos y festivos, año 2022. No, en este caso, esta empresa no tiene ingresado el feriado
dentro del rango de 1 de agosto al 5 de agosto, por lo tanto eso hay que revisarlo directamente en la base de datos de esa empresa para que se calcule correctamente en este rango de fecha que se está consultando, que es del 1 al 5 de agosto. De todas formas, para Ya. eso se deja el campo editable en lo que son los días solicitados para que lo puedan digitar manualmente en el caso de que existan ese tipo de errores, y también lo pueden enviar a través del soporte técnico para poder revisarlo. Pero en ese tipo de casos donde el cálculo de los días no concuerde según las fechas, lo pueden digitar manualmente. Para eso se dejó el campo de esa manera. Se deja editable. Ujú. Ya, pero se los dejo la inquietud. Gracias. Bien, estimados. En virtud de los tiempos, reiteramos lo que indicamos al principio de la presentación. Pueden hacer preguntas en el chat, serán respondidas durante el desarrollo de la presentación, y al final vamos a dar paso a que puedan levantar la mano y hacer preguntas por micrófono. Para de esa forma hacer toda la presentación en un tiempo breve, y así las personas que tengan dudas pueden hacerlas al final. Bien, de todas formas se agradece la participación y la consulta. ¿Ya? Atentos aquí al chat. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a compartir mi pantalla para continuar con la siguiente parte de la presentación, que tiene que ver con los ajustes de sueldos y el ingreso de textos en nuestro sistema. Bien. Vamos a comenzar continuando con el menú de personal con los ajustes de sueldos y ajustes de haberes. Comenzamos con los ajustes de sueldos. Esta es una opción que permite aumentar de forma masiva el sueldo base de la ficha de un grupo de trabajadores dado un factor o un monto. ¿Qué quiere decir esto? En la ficha de los trabajadores nosotros podemos ver que tiene un atributo llamado sueldo base, a partir del cual se hacen los cálculos cuando generamos las liquidaciones. En personal, trabajadores de la empresa, en la pestaña sueldo, tenemos este campo que dice sueldo base. Esta opción de ajuste de sueldos permite aumentar ese sueldo base. Por ejemplo, aquí tenemos el campo factor y el campo monto. Podemos aumentar ese sueldo por un factor o un monto. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ingresamos un factor, el sueldo base va a ser multiplicado por este factor, y en el caso de ingresar un monto, ese monto se va a sumar al sueldo base. Luego seleccionamos los filtros para los trabajadores. Es decir, si dejamos estos tres campos en blanco, van a aparecer todos los trabajadores, pero yo los puedo filtrar por unidad de negocio, centro de costo y cargo. Entonces, supongamos que quiero hacer un ajuste de sueldo del 8% de forma masiva. En el caso de querer hacerlo así, el factor que tendría que ingresar sería de 1.08 para hacer un aumento del 8%. Nuevamente, si quiero agrupar a los trabajadores por unidad de negocio, centro de costo o cargo, los ingreso acá. Esas unidades de negocio, centros de costo y cargos corresponden a los asignados en la ficha del trabajador. Si volvemos allí, podemos ver en la página 1 que tenemos la unidad de negocio, centro de costo y cargo del trabajador. Entonces, de esa forma los podemos filtrar en esta opción. Si yo los dejo en blanco, el sistema va a recuperar a todos los trabajadores activos. También tenemos este filtro acá abajo que dice solamente trabajadores con negociación colectiva. Este también es un atributo de la ficha del trabajador que vemos acá arriba y a la derecha en la página 1 de la ficha, negociación colectiva. Es otro filtro que toma en cuenta el sistema. Entonces, ingresado mi factor, acá para poder continuar yo tengo que ingresar mi contraseña. Por motivos de seguridad voy a ingresar la contraseña que es mi contraseña de usuario, la misma que utilizo para ingresar al sistema. Y presiono el botón siguiente. Aquí entonces me van a aparecer el listado de los trabajadores según los filtros que yo haya ingresado. En este caso me está mostrando a todos los trabajadores.
me va a aparecer su sueldo actual o antiguo. En este caso, por ejemplo, tenemos el sueldo base de Irene Acuña, a quien si buscamos en su ficha, vamos a poder ver en la pestaña sueldo que ese es su sueldo base actual. Y luego tenemos sueldo nuevo, es decir, 385.000 pesos el sueldo base multiplicado por 1.08, lo cual supone un aumento de 8%, quedando en 415.800. Entonces, de esta forma, cuando yo presione grabar, se va a producir un aumento del sueldo base de estos trabajadores. Voy a aprovechar acá para que se aprecie el cambio. Voy a obtener un informe del listado de trabajadores. Voy a obtener a todos los trabajadores activos. Y acá vamos a poder ver en la columna sueldo. Aquí está. Aquí podemos ver el sueldo actual. Cuando yo presione grabar, se va a producir un aumento del sueldo base de estos trabajadores. Presiono grabar. Vamos atentos acá, por ejemplo, a Alberto Neira. El sueldo va a quedar en 415.800. Presiono grabar. Me aparece el mensaje de que el proceso se terminó. OK. Y si volvemos a consultar el informe del listado de trabajadores, vamos a ver Neira, aquí está, pero en Neira vamos a ver que su sueldo aumentó. Estamos acá, el sueldo, ahí está, el sueldo aumentó en 415.800. Muy importante señalar en esta parte que esta opción de ajuste de sueldo solamente impacta al sueldo de la ficha del trabajador, no tiene ningún impacto en las liquidaciones de sueldo que ya estén generadas, solamente en las liquidaciones que se vayan a calcular a futuro con este nuevo ajuste de sueldo. Por lo tanto, si este aumento que yo estoy haciendo por factor correspondiera al mes de julio y ya yo tengo generadas mis liquidaciones y yo hago este ajuste de sueldos, yo tendría que volver a calcular o recalcular las liquidaciones para que se aplique el nuevo sueldo, debido a que solamente se produce a nivel de ficha del trabajador. De la misma forma, yo puedo hacer el ajuste de sueldos por monto. Cuando yo ingreso este monto, este se va a sumar al sueldo base. Supongamos que quiero hacer un aumento por monto de 15.000 pesos. Vamos a probar con alguna unidad de negocio. Pongamos sucursal Calama, perdón, sucursal Calama. Vamos a sumarle un monto de 15.000. Vamos a ver si tenemos trabajadores en esta sucursal. Aquí el sistema me está pidiendo que ingrese la contraseña, por lo que les decía recién, no puedo continuar sin ingresar mi contraseña de GESPYME. Y efectivamente tenemos 4 trabajadores en la unidad de negocio seleccionada. Y aquí tenemos el sueldo anterior más 15.000 pesos quedaría en este sueldo. Entonces, de esa forma, esta opción nos permite realizar ajustes solamente a aumentos de sueldo de forma masiva en nuestra ficha de trabajador. Esta es una función relativamente nueva. Antiguamente, para hacer este tipo de ajustes teníamos que hacerlo ya sea vía importación de trabajadores o modificando ficha por ficha. Por lo tanto, se creó esta opción para hacer el ajuste de forma masiva. Vamos a ver ahora que de la misma forma en la que podemos ajustar los sueldos, podemos ajustar los haberes y descuentos. Los haberes solamente. Vamos a menú personal, ajuste de haberes. Es una ventana que funciona de una forma muy similar a la de ajuste de sueldos, donde podemos ingresar un factor o un monto, seleccionamos un haber o descuento, una unidad de negocio y centro de costo para filtrar a los trabajadores, el filtro de solamente trabajadores con negociación colectiva y la clave de acceso para validar. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función de igual forma va a aumentar el valor de un haber o descuento. Está pensado más que nada para los haberes, más que para los descuentos, obviamente, de la ficha del trabajador. Nuevamente, esto no va a afectar a las liquidaciones que ya estén generadas y tampoco va a generar cambios en los haberes y descuentos que se ingresen en los valores mensuales.
solamente va a afectar a los de la ficha del trabajador. ¿Dónde vemos los haberes de la ficha del trabajador? Nuevamente, acá en personal, trabajadores de la empresa, vamos a buscar a este trabajador, si no me equivoco, vamos a consultar acá el bono, por ejemplo, el bono de producción. Vamos a ingresar un monto adicional, vamos a aumentar en 5.000 pesos el bono de producción. Coloco mi clave de GESPYME, le presiono recuperar y me va a traer estos dos trabajadores. ¿Por qué me trajo estos dos trabajadores? Porque estos dos en su ficha tienen colocado el haber bono de producción. Lo podemos revisar en su ficha de inmediato. Si buscamos acá a Rubén Neira y nos vamos a la pestaña liquidación base, podemos ver que tiene un concepto de bono de producción en su ficha de trabajador por un valor de 57.000 pesos. Este es el valor que va a cambiar, solamente este. Reitero, esta opción de ajuste no produce ningún cambio en las liquidaciones que ya tengamos generadas en el sistema. Entonces, volvemos a ajuste de haberes y vamos a ver aquí la información. Tenemos el RUT, el nombre del trabajador, unidad de negocio y centro de costo, si pertenece o no a negociación colectiva, el haber actual, el monto del haber actual, 57.000 pesos, que es el que acabamos de ver, la sumatoria del haber más el monto, y en el caso de que yo hubiera ingresado un factor, acá me aparecería el cálculo del monto del haber multiplicado por el factor. En este caso va a quedar el bono de producción de 57.000 a 62 y de 30.000 a 35.000. Puedo seleccionar una fila para eliminarla, puedo seleccionarla y presionar eliminar para sacarlo del listado y aplicarlo solamente a un trabajador específico o varios, o simplemente puedo aplicarlo a todos. En este caso, si yo vuelvo a presionar recuperar, o sea, si yo vuelvo a hacer el procedimiento, voy a obtener de nuevo todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los dos trabajadores y vamos a hacer un aumento de 5.000 pesos en el bono de producción. Presionamos el botón ajustar. Me pide confirmar, ¿cierto? Realmente quiere realizar el ajuste de haberes y descuentos. Colocamos que sí. Listo, aparece el mensaje de que se produjo el ajuste y si volvemos a consultar la ficha de este trabajador, vamos a ver reflejado el aumento que acabamos de hacer. Vamos a la pestaña L base o liquidación base. Ahí podemos ver que el bono de producción ahora es de 62.000 pesos. Y de la misma forma podemos hacer el aumento por factor. Recuerden que el factor es para multiplicar el monto por este que yo voy a ingresar acá. Entonces si quisiera un aumento del 10%, por ejemplo, sería 1.1 para hacer un aumento del 10%. Recuperamos. Hay que poner la clave, siempre por motivos de seguridad. Pensemos que esta es una opción que puede afectar masivamente a todos los trabajadores, por lo tanto se pide reingresar la clave de acceso, muy importante. Y acá me aparece, en este caso, 62 más el 10% queda en 68.200 y 35 más el 10% queda en 38.500. Y de igual forma yo presiono ajustar y se produce el cambio en la ficha del trabajador. Entonces tenemos estas nuevas funcionalidades en el sistema que permiten ajustar los sueldos de forma masiva. Reitero, solamente aumentar los montos en el caso de los haberes y también del sueldo. Vamos a continuar con el siguiente punto del sistema, en esta última parte, que son los textos de contratos de trabajo, anexos y finiquitos. El sistema permite ingresar los textos que componen los contratos de trabajo de nuestra empresa, así como los anexos y los finiquitos. Estamos hablando del texto como tal, del documento. El sistema permite, a su vez, generar formatos para estos tres tipos de documentos para poder llenarlos o poblarlos con los datos reales de nuestra empresa y de nuestro trabajador de forma fácil. Antes de entrar acá, vamos a ingresar a lo que es sistema
formatos, que es donde vemos estas plantillas de documentos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, al ingresar aquí tenemos los tipos de formato. Existen 5 tipos: contratos, finiquitos, anexos, carta de término del contrato y carta de amonestación. Ahora nos vamos a concentrar en estos 3 primeros: contratos, finiquitos y anexos. Yo selecciono el tipo y me aparecen los formatos que tengo de contratos de trabajo. En este momento tengo 5 formatos. Vamos a revisar el primero, contrato de trabajo. Lo voy a seleccionar y voy a darle acá a vista previa. Ya. Acá, como esta es una vista previa, podemos ver que consiste en un texto que tiene etiquetas. A esto nosotros le llamamos etiquetas. Estas etiquetas, que están encerradas en los símbolos menor que, mayor que y están escritos en mayúscula, son los que van a ser reemplazados por datos reales cuando utilicemos esta plantilla para generar un contrato de trabajo. Como esto es una vista previa, aparece el texto puro sin reemplazo de datos. Vamos a darle a modificar para ver cómo vamos a generar esta plantilla. Vamos a modificar. Entonces se va a cargar el texto. Este es el texto que aparece posterior al título. El sistema siempre va a colocar los datos de la empresa a la izquierda del contrato, a la derecha el logo y luego el título del contrato y posteriormente este texto. ¿Ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, en Calama A, etiqueta fecha. Esa fecha va a ser reemplazada, por ejemplo, por la fecha del día en que se generó ese contrato. Tenemos la etiqueta empresa, que es el nombre de la empresa. Root Empre, que es el root de la empresa. Y así sucesivamente. Acá en la derecha de la pantalla tenemos el diccionario de etiquetas, donde podemos ver qué significa cada una. Esto es simplemente una guía para yo poder escribirlas a mano aquí. Por ejemplo, supongamos que quiero agregar la dirección del trabajador. Aquí tenemos la etiqueta dirección. Entonces yo voy a ingresar acá en el texto, dice en Calama, la empresa, root de la empresa y el empleador. Y acá tenemos el nombre del trabajador, el root, estado civil, nacido él, fecha de nacimiento, nacionalidad chilena, con domicilio en. Aquí yo voy a colocar la etiqueta de la dirección. Vamos a colocar dirección. Tiene que estar escrito de esta forma, al igual que está acá. También yo puedo copiar y pegar si es más fácil para mí. Puedo copiar y pegar el texto acá. Para mí es más fácil escribir. Entonces este dato va a ser reemplazado por la dirección ingresada en la ficha del trabajador. También tengo estos controles aquí arriba para manejar el formato del texto. Por ejemplo, puedo cambiar la fuente, el tamaño de la letra, la puedo colocar en negrita, subrayado, en cursiva. También puedo modificar el alineado, agregar viñetas, etc. Son controles básicos para editar el texto. De igual forma, ustedes pueden generar un archivo en Word, por ejemplo, o un archivo tipo RTF y copiar y pegar ese texto de su computador a este recuadro de acá. En este caso yo lo estoy ingresando de forma manual. Y voy a colocar grabar para que quede guardados los cambios que acabo de hacer en este formato. Entonces, ¿cómo lo generamos? Vamos a volver a personal, contratos de trabajo. Aquí me va a aparecer un registro correspondiente al mes de julio. Me aparece en el mes de julio porque yo ingresé este contrato, este registro que vemos acá fue ingresado en el mes de julio. La fecha que vemos acá corresponde a la fecha de ingreso de la ficha del trabajador. Entonces, para ingresar un nuevo contrato, yo ingreso aquí el nombre del trabajador con el que quiero trabajar, con el que quiero generar el texto, ¿cierto? Vamos a trabajar con Acuña. Recuerden que en estos campos podemos buscar por root o por nombre del trabajador. Entonces, selecciono el trabajador y presiono nuevo.
Corrijo, al presionar nuevo me da la opción de agregar uno o más trabajadores para generar el contrato. Los puedo buscar acá por nombre o filtrarlos por unidad de negocio y centro de costo. Y acá me aparece el nombre, el root y la casilla de selección. Entonces yo iba a trabajar con Irene Acuña. La voy a seleccionar a ella. Puedo seleccionar a todos los trabajadores de una sola vez si quiero generar varios contratos al mismo tiempo. Yo voy a generar solamente este contrato. Presiono aceptar. Acá me aparece la fecha de ingreso del trabajador. Obviamente acá me aparece una fecha muy antigua porque estos son datos aleatorios de prueba. Y acá yo selecciono el formato que quiero utilizar. Acá me van a aparecer los formatos que vimos recién en sistema formatos. Yo voy a seleccionar contrato de trabajo. Con el botón, acá yo puedo colocar la fecha de término. Esto es para cuando yo coloque finiquitos. Como estoy generando un contrato de trabajo, no tengo que ingresar la fecha de término, solamente la de ingreso. Y acá yo puedo utilizar este botón para obtener una vista previa del texto, cómo va a quedar. Entonces aquí podemos ver que el sistema agrega los datos de la empresa, arriba a la derecha el logo, y acá abajo tenemos el texto del formato que nosotros ingresamos recién. Entonces aquí vemos la etiqueta fecha, ¿cierto? Que fue reemplazada por la fecha de hoy, el nombre de la empresa, el root, nombre del trabajador, y que es la última etiqueta que agregamos recién, que es la etiqueta dirección. Entonces esa dirección, ¿de dónde viene? De la ficha del trabajador Irene Acuña. Entonces, si bien nosotros podríamos escribir manualmente ese texto en el formato, pero está la opción en el sistema de colocar la etiqueta y así lo reemplazamos de forma rápida. Si revisamos la ficha de Irene Acuña, podemos ver su domicilio, Río Potro 1903, colonias extranjeras. Y ese dato fue colocado acá en el contrato. Entonces, esta, recuerden, es una vista previa. Y acá tengo el botón de borrar en el caso de que en este punto quiera eliminar este trabajador y no generarle el contrato. Si quiero agregar más trabajadores, vuelvo acá atrás con el botón trabajadores para volver a seleccionarlos. Y finalmente presiono grabar. Listo. Entonces allí va a quedar grabado el texto del contrato dentro del sistema, el cual lo podemos imprimir desde acá mismo. Ahí tenemos el contrato ya generado. Entonces, como pueden ver, tenemos la opción de ingresar estas plantillas y posteriormente utilizarlas para generar contratos, anexos y finiquitos. Vamos al siguiente ejemplo, que es muy similar al anterior. Estos tres ejemplos son muy similares, lo que es contratos, anexos y finiquitos, simplemente que se trabajan con distintos tipos de formato. Vamos entonces a anexos de contrato. Es la misma ventana. Colocamos el mes, se coloca por defecto en mes en curso. Acá me aparece la fecha de salida del trabajador. Casualmente acá también me aparece la misma que acabo de utilizar para ejemplo de contrato, que es Irene Acuña, pero en este caso me aparece por un finiquito de trabajo. Por eso aparece la fecha de salida. Esta fecha de salida también, perdón, esta fecha es la fecha de ingreso del anexo de contrato. Esa es la fecha que aparece en esta columna. Misma dinámica, para generar un nuevo anexo de contrato tengo que tener el formato ingresado en sistema formatos. Pero acá en el campo tipo, yo selecciono el tipo anexos de contrato. Aquí tenemos tres formatos distintos. Vamos a revisarlos. Por ejemplo, acá en anexo de contrato 1 tenemos la fecha, la empresa, el nombre, fecha término. Aquí tenemos el párrafo, se modifica el siguiente inciso del contrato de trabajo. Y en fin, acá nosotros podemos agregar el texto que nosotros necesitemos. Lo importante acá es explicar esto, que se pueden utilizar las etiquetas para ser posteriormente reemplazadas por información real.
Estos anexos de contrato, recuerden ustedes, los pueden ingresar en el sistema, no vienen precargados. Ustedes pueden crear nuevos registros de formato. Yo coloco nuevo. Acá le damos un título al formato, por ejemplo, podemos colocar anexo ejemplo webinar. Y acá podemos escribir nuestro texto del anexo, que es un texto aleatorio, ¿cierto? Anexo entre, aquí voy a poner un ejemplo cualquiera, entre empresa, donde va el nombre de su empresa y el nombre del trabajador, que la etiqueta es nombre. Hay un ejemplo bien sencillo. Presiono grabar y pueden grabar la cantidad de formatos que ustedes estimen conveniente. No hay un límite en la cantidad de formatos que puedan ingresar. Bien, entonces teniendo ingresados esos formatos, volvemos aquí, presiono el botón nuevo, selecciono los trabajadores para los cuales quiero generar este anexo. Vamos a trabajar en este caso con Carlos Beltrán y Alejandra Valderrama. Presiono aceptar. Acá también me aparece la fecha de ingreso y de término, porque como les digo, es el mismo formulario que se utiliza para estos tres fines, para generar contratos, anexos y finiquitos. Selecciono el formato de anexo. En este caso, como acabo de generar el anexo, tendré que volver a ingresar a la página para que me aparezca. Así que vamos a trabajar con el anexo de contrato 1, que ya está generado anteriormente. Y bien, acá igualmente puedo generar la vista previa. Aquí está. De la misma forma, los datos de la empresa, el logo y el texto con los datos reemplazados. Volvemos y presionamos grabar para generar estos anexos de contrato. Y la fecha que va a quedar grabada es la fecha en la que se ingresaron esos anexos de contrato. Aquí tenemos los dos que acabamos de ingresar, el número 10 y el número 11. Y finalmente vamos entonces a ingresar lo que son los finiquitos de trabajo. Aquí sí hay una pequeña diferencia en cuanto al funcionamiento, porque al yo generar un finiquito de trabajo, en este caso aquí, sí efectivamente la fecha que vemos es la fecha de salida del trabajador correspondiente a su ficha. Acá tenemos el señor Juan Alvarado, en cuya ficha aparecerá esta fecha de salida o fecha de término. Vamos a buscarlo acá en su ficha del trabajador. Ahora, los finiquitos del trabajador solamente se pueden ingresar o solamente se pueden grabar para los trabajadores inactivos de la empresa, es decir, los trabajadores que ya han sido finiquitados. Entonces, para yo buscar a este señor, a Juan Alvarado, tengo que buscarlo por trabajador inactivo. Cuando yo busco los trabajadores en la ventana de ficha de trabajador, por defecto me aparecen los trabajadores activos. Voy a cambiarlo acá a inactivos y acá recién me va a aparecer don Juan Alvarado. Y si vemos en su ficha, en la pestaña sueldo, vamos a ver que tiene la fecha de término 31 de julio de 2022, que es la fecha que vemos acá en finiquitos de trabajo. Solamente puedo generar finiquitos de trabajadores inactivos. Entonces, voy a presionar el botón nuevo para generar un nuevo finiquito y acá nuevamente me aparecen los trabajadores para seleccionar, con la diferencia de que acá solamente me van a aparecer trabajadores inactivos que tengan una liquidación de finiquito ingresada en el mes en el que estoy trabajando, en este caso julio de 2022. Entonces volvemos a la ficha de Juan y si nos vamos a la pestaña liquidación, que sirve para ver liquidaciones, acá vemos que tiene dos registros, una de tipo L, que significa liquidación de junio de 2022, y una tipo F de julio de 2022, que es un finiquito. Entonces, como tiene un finiquito en julio de 2022 y está inactivo, es decir, tiene la casilla trabajador activo desactivada, me aparece acá para seleccionarlo. Entonces, lo marco para seleccionarlo, le doy a aceptar, selecciono mi formato, en este caso tenemos cargado un solo formato de finiquito de trabajo,
Igualmente puedo ver la vista previa. Aquí sí aplica la fecha de ingreso y la fecha de término si es relevante. Podemos ver la vista previa. Acá está. Este formato está un poco más desordenado, como podemos ver. No tiene saltos de línea, pero podemos ver la misma dinámica. Tiene una etiqueta de nombre de la empresa, de root de la empresa, nombre del trabajador, root del trabajador, y el resto es texto personalizado. Y acá, en el caso del finiquito, también seleccionamos el artículo de salida. En este caso puede ser mutuo acuerdo entre las partes, que es el más común, renuncia voluntaria, etcétera, entre otros. Vamos a dejarlo en mutuo acuerdo entre las partes y presiono el botón grabar. Y listo. Ahí queda grabado. En este caso ya había un ejemplo anterior con el mismo trabajador que quedó con el número 1. Y aquí queda grabada el finiquito de trabajo número 2 para Juan Alvarado. Muy bien, estimados. Con eso hemos abarcado ya los puntos planteados para el webinar de hoy. Vamos a dar por terminada nuestra presentación y damos paso a quienes tengan más preguntas. Recuerden que pueden hacerlas por el chat de Zoom y también pueden levantar la mano para darles la palabra y así pueden hacer preguntas vía micrófono. Les agradecemos por su atención y quedamos atentos a sus consultas. Bien, estimados,
Al parecer no hay preguntas el día de hoy. De todas formas, les agradecemos una vez más por haber venido, por haberse conectado. Y los dejamos desde ya invitados al próximo webinar. Estén atentos a la invitación que les vamos a hacer llegar por correo. Les deseo a todos un buen día en nombre de todo el equipo. Que tengan un feliz jueves y hasta luego. Buen día.